los pliegues mucosos. Hay un pliegue mucoso que es el que separa, que se llama tension-fold, que es el que separa el protímpano de lo que es el receso supratubárico. Y ese pliegue habitualmente lo abrimos para garantizar una normal ventilación del espacio epitimpánico. Si agregamos un espacio más, una vía más de ventilación del espacio epitimpánico. Ahí está. Bueno, obviamente, antes de comenzar con la cirugía, lo que vamos a hacer es colocar al paciente en una posición otoquirúrgica adecuada, particularmente en la cirugía endoscópica de oído. Lo que hacemos es colocarlo en posición antitren, aproximadamente angulado a 40-45 grados, con la cabeza ligeramente extendida. Esto lo que nos permite es aumentar el espacio entre el pabellón auricular y el hombro del paciente, y de esta manera tener un espacio quirúrgico mucho más amplio, mucho más cómodo para poder trabajar. Básicamente, para realizar la cirugía en sí, lo que vamos a usar es endoscopios de 0 grado y endoscopios de 30 grados. Nosotros, en principio, cuando comenzamos a hacer las timpanoplastias, usábamos particularmente el endoscopio de 0 grado, porque nos da una visión de las estructuras anatómicas mucho más similar a lo que nos brinda el microscopio. Entonces, en el proceso de adaptación, de pasar del microscopio, yo tengo 53 años, entonces tuve que pasar de la era microscopista, si se quiere, a la etapa endoscopista en cirugía de oído, y obviamente comenzamos a usar endoscopios de 0 grado. Pero bueno, en la actualidad estamos usando preferentemente los endoscopios de 30 grados. Los de 45 grados los usamos particularmente para poder explorar aquellos espacios del oído medio, más recóndidos, más ocultos, como son el protímpano y el espacio retrotimpánico, particularmente el seno timpánico y el receso facial, y obviamente también los pliegues mucosos y las vías de ventilación del oído medio. Como toda técnica quirúrgica tiene sus pasos. Básicamente los pasos de la técnica quirúrgica en la timpanoplastia endoscópica los hemos dividido en 5. El control de la hemostasia, la obtención del injerto, la selección de la técnica de abordaje, la evaluación de la cadena osicular y de las rutas de ventilación. Esto lo voy a nombrar muchas veces porque es, si se quiere, el gol estándar de la cirugía endoscópica de oído. El hecho de usar endoscopios de 0 grado y 45 grados nos permite evaluar mucho estas estructuras, y por supuesto el posicionamiento del injerto. Bueno, el control de la hemostasia es fundamental. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Recordemos que en la cirugía endoscópica de oído no contamos con la aspiración en la mano contralateral, por lo tanto, si tenemos un campo quirúrgico que se nos llena de sangre, va a ser bastante dificultoso poder identificar las estructuras en forma adecuada, y podemos hacer daño, podemos dañar no solamente el remanente timpánico, sino también las estructuras nobles del oído medio, particularmente la cadena osicular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es infiltrar. Lo hacemos con xilocaína con epinefrina. Hay algunos colegas, por ejemplo, Joao Nogueira, con el cual nos formamos, no infiltra, nosotros sí, usamos xilocaína con epinefrina. Vamos a infiltrar fundamentalmente el cuadrante póstero superior, o sea, la piel del cuadrante póstero superior del conducto aditivo externo, que es la zona que tiene más vascularización de la piel del conducto, y además vamos a utilizar cotonoides embebidos en adrenalina, en una dilución 1 en 1000, lo vamos a dejar posicionados muy próximos, adyacentes a la membrana timpánica, y lo vamos a dejar ahí unos 10 minutos. Y ese tiempo lo vamos a aprovechar para poder obtener el injerto, que particularmente en la timpanoplastia endoscópica lo obtenemos de el trago, fundamentalmente. Y obviamente tenemos que contar con nuestros amigos los anestesiólogos y pedirles que la anestesia general la hagan con técnica activa, porque esto nos permite controlar la presión arterial media, mantenerla más o menos en 60 milímetros de mercurio, y además de eso tener una frecuencia cardíaca controlada. Todo esto contribuye a controlar justamente la hemostasia. Bueno, el segundo paso es la selección del injerto. Como les dije en principio, el injerto gol estándar de la cirugía endoscópica de oído es el pericondrio y el cartílago tragal. El cartílago lo usamos mucho en nuestra experiencia
porque tiene muchas propiedades. Es un tejido que es mucho más robusto si lo comparamos con otros tipos de injertos, va a producir escasa inflamación de las mucosas, resiste las infecciones, permanece viable aun cuando haya un proceso de retraso, por ejemplo, en el proceso de epitelización del injerto. Es de elección, eso ya lo sabemos, cuando las perforaciones timpánicas son totales o son anteriores, si vemos cambios muy inflamatorios muy importantes en la mucosa del oído medio, y cuando hay una disfunción tubárica, porque nos da un injerto resistente que evita la retracción del mismo. Bueno, muchas más propiedades. Es versátil, lo podemos utilizar con o sin el pericondrio, en forma de escudo, en forma de isla, en forma de empalizada. Esto va a depender de la experiencia y el gusto de cada cirujano. La forma de mariposa se usa en la técnica inlay, pero eso es para perforaciones pequeñas. Existen varios trabajos que hablan de que los injertos menores de 0,5 milímetros de espesor, los injertos de cartílago, que tienen un espesor menor a 0,5 milímetros, van a permitir una adecuada transmisión del sonido, nos van a dar una excelente estabilidad mecánica. Muchas veces el grosor del cartílago que obtenemos del trago es mucho mayor a 0,5 milímetros, y para eso usamos este dispositivo que está aquí, abajo a la izquierda, perdón, abajo a la derecha, que es un condrótomo, o sea, lo que permite es cortar el cartílago en un espesor adecuado, y además nos da la posibilidad de tener mayor cantidad de injerto en caso de necesitarlo. El inconveniente que tiene el uso de cartílago es obviamente la pérdida de la translucidez de la membrana timpánica. ¿Cómo vamos a obtener el cartílago? Dijimos que está dentro del campo quirúrgico, dentro de la vía de abordaje que utilizamos transcanal con el endoscopio. Se hace una incisión pequeña en la cara posterior del trago. Recuerden siempre de dejar un pequeño margen, ¿sí?, entre el borde lateral del trago, justamente para darle estructura y evitar que el trago se transforme en una estructura flácida que pueda terminar obstruyendo parcialmente el conducto aditivo externo. Tiene un pericondrio posterior que es mucho más delgado y lo podemos utilizar como injerto en forma aislada, también se puede usar acompañado del cartílago, y es ideal para las técnicas overlay o underlay. Y el pericondrio anterior es un poquito más robusto y muchas veces lo usamos para reconstruir conjuntamente con el cartílago, en caso de ser necesario, por supuesto, la pared lateral del epitímpano. Bueno, la selección de la técnica de abordaje, básicamente la cirugía endoscópica obviamente se hace a nivel transcanal. Las incisiones las podemos realizar con bisturí frío, particularmente vamos a usar el bisturí de conducto angulado de 90 grados y el bisturí de pláster. A veces podemos utilizar, si es que disponemos de este tipo de equipos, es el Vesalius, este tipo de equipos utilizan resonancia molecular, ¿sí? También se puede usar una punta de colorado, ¿sí?, como vemos aquí en la imagen. Es importante saber dos cosas. La primera, si vamos a utilizar este tipo de equipos, la incisión debe ser un poco más lateral respecto del anillo timpanal, y además debe ser una incisión puntiforme. La ventaja que tiene este equipo es que al mismo tiempo que hacemos la incisión, nos permite controlar la hemostasia, se colabora con el control de la hemostasia, pero tenemos que tener presente, como decía antes, que debe ser esta incisión más lateral porque tiene tendencia a la retracción, a producir la retracción del colgajo. Y en lo que respecta al tratamiento del colgajo en sí, podemos, dependiendo fundamentalmente de la ubicación de la perforación, podemos hacer un colgajo que vaya desde el cuadrante posterior superior hacia el anterior inferior. Eso va a depender del tipo de las perforaciones. En las perforaciones centrales grandes, por ejemplo, podemos utilizar este tipo de repliegue, o en las perforaciones anterior inferiores podemos hacerlo a la inversa, es decir, del cuadrante anterior inferior hacia los cuadrantes superiores. Muy bien. El cuarto punto es la evaluación de la cadena osicular y de las rutas de ventilación. Como decía anteriormente, el endoscopio nos permite evaluar en forma adecuada y en forma muy precisa el estado de la cadena osicular, particularmente en los procesos crónicos de la descendente del yunque,
y de la articulación incubo-estapedial. Y por supuesto también evaluar las vías naturales de ventilación del espacio epitimpánico, del istmo timpánico anterior y el istmo timpánico posterior. Nosotros habitualmente, además de buscar y evaluar estos istmos, si están obstruidos, por supuesto los vamos a abrir, y también lo que hacemos es tratar de identificar a nivel anterosuperior el tensor fold, que es el repliegue mucoso, como había dicho en un principio, que separa el protímpano de lo que es el receso supratubárico. Esto lo hacemos para garantizar una vía más de ventilación del espacio epitimpánico. Bueno, el posicionamiento del injerto no difiere mucho de las técnicas que realizamos con el microscopio, y va a depender mucho del gusto y de la experiencia de cada cirujano en particular. En las técnicas under, por supuesto, el injerto lo vamos a colocar por debajo del mango del martillo. En las técnicas over, en el caso de las técnicas over, para el endoscopio no serían tan recomendables, es bastante complejo, hay que tener mucha experiencia, mucho manejo del instrumental para poder decolar la capa epidérmica de la membrana timpánica, separándola de la capa fibrosa media. Entonces, lo recomendable es que la técnica over la hagamos cuando ya tengamos mucha experiencia en el manejo del endoscopio en las timpanoplastias. Después tenemos la técnica under-over. Esta es una técnica que no es, digamos, invención nuestra, obviamente, ya hace años que el IWCHIS la viene proponiendo, los miembros del IWCHIS lo proponen, lo que usan es cartílago, como vemos acá, en este caso en forma de escudo, con una pequeña incisión en forma de escote en B, que se va a anclar a el mango del martillo, y vamos a cubrirlo con pericondrio, y esto va a quedar por debajo del remanente timpánico, o sea, por debajo del colgajo timpanohematal. Y lo que le había mencionado en un principio, la técnica inlay, como vemos acá, se reserva particularmente con las perforaciones que son muy pequeñas. En este caso obtenemos también cartílago del trago junto con el pericondrio, pero no lo resecamos en forma completa. Lo que hacemos es usar un punch de dermatología, obtenemos un injerto de forma redondeada, vamos a tallar el borde lateral de ese injerto como si fuera un ala de mariposa, y lo vamos a colocar en una forma muy similar a la que colocamos los tubos de ventilación. Es una técnica sencilla, rápida, y para las perforaciones timpánicas pequeñas es, a nuestro criterio, la ideal. Bueno, vamos a ver un poco la cirugía. Esta es una timpanoplastia, hicimos por vía endoscópica transcanal. Tenemos la perforación. Luego de resecar el anillo fibroso de la perforación timpánica, vamos a controlar la hemostasia infiltrando la piel del cuadrante posterior superior del conducto auditivo externo. Utilizamos, como vemos acá, los cotonoides, ¿sí?, embebidos en adrenalina, para ayudarnos a controlar la hemostasia, y de paso vamos a proteger el colgajo. Hacemos en este caso la incisión con bisturí de conducto, ¿sí?, paralela a el anillo timpanal, con el bisturí de pláster, de hora 11, dependiendo del oído, o hora 13, hacemos la incisión un poco por delante de la apófisis externa del mango del martillo. Esto nos permite realizar un decolamiento mucho mejor, decolar mucho mejor el colgajo timpanometal. Bien, hacemos la incisión, como vimos anteriormente, en hora 6, con bisturí de pláster, y empezamos a decolar, empezamos a elevar, siempre bien apoyado en hueso, para no lesionar la piel. Vamos a empezar a elevar el colgajo lentamente, protegiéndolo con los cotonoides embebidos en adrenalina. Muchas veces la piel del cuadrante posterior superior es un poquito más gruesa, entonces tenemos que utilizar las microtijeras, como vemos acá, usamos la microtijera de Bellucci. Acá cambiamos ya a un decolador aspirador, que no es el que estoy usando actualmente. Este es un decolador aspirador inventado y diseñado por el doctor Di Capua. Ahora estoy usando un decolador aspirador que es muy práctico, que es del diseño del doctor Panetti. Bueno, aquí estamos separando entonces, como vemos, del annulus, el anillo fibroso de la membrana timpánica. Lo protegemos, obviamente, con un cotonoide embebido en adrenalina, aspiración muy suave sobre el cotonoide para no dañar el colgajo.
y con una pequeña puntita vamos a abrir la mucosa del oído medio, siempre en el cuadrante posterior inferior, que es una zona muy segura. Y después pasamos al cuadrante posterior superior, vamos a empezar a decolar el colgajo desde el cuadrante posterior superior con, como vemos acá, con un ganchito angulado, una punta angulada de 90 grados. Fíjense todo el proceso inflamatorio que presenta el cuadrante posterior superior, particularmente a nivel ascendente del yunque, de la articulación incuboestapedial. Entonces vamos a ir con mucho cuidado, casi hasta la cuerda del tímpano. Vamos a decolar muy suavemente el colgajo desde posterior superior hacia inferior. Ahí estamos con un Farrier abriendo el istmo timpánico anterior, y una vez abierto, fíjese el estado de la mucosa del oído medio, es una mucosa muy, muy inflamada, muy edematizada, por eso elegimos como injerto en este caso el cartílago, como vamos a ver posteriormente. Hacemos una incisión con un bisturí lanceolado en el borde posterior del mango del martillo, y con una micro tijera, la Bellucci, vamos a terminar de separar el colgajo timpanomatal. Acá podemos ver todas las estructuras del oído medio. Es una mucosa, perdón, muy, muy inflamada, entonces decidimos colocar el pongostán primero, poquitos pongostán, y después, en forma de escudo, como ven ahí, anclamos el cartílago del trago. Y sobre este vamos a colocar el pericondrio. Una vez ubicado el pericondrio, vamos a entonces descender el colgajo timpanomatal muy suavemente, y una vez realizada esta maniobra, vamos a empezar a colocar el pongostán embebido en solución antibiótica, como para finalizar de esta manera la cirugía. Muy bien, vamos al control postquirúrgico, aproximadamente unos 2 meses, casi 3 meses después de la cirugía. Vemos un poquito de resto de cura seca, nos gusta mucho usar cura seca. Yo me formé con el doctor Nissenboim y bueno, él obviamente era microscopista, utilizaba mucho el abordaje transcanal también, pero con el microscopio, utilizando la técnica que aprendió en España, de Prades. Bueno, acá vemos un restito, como decía recién, de ácido bórico, y la perforación timpánica completamente cerrada, pero bueno, lo que mencionaba anteriormente, cuando usamos el cartílago del trago como injerto, perdemos la translucidez de la membrana timpánica. Bueno, como toda técnica quirúrgica, tiene sus ventajas y sus desventajas. Como esta técnica nos gusta mucho, vamos a empezar por las ventajas. La primera de ellas, bueno, no tenemos que hacer una incisión retroauricular, con lo cual el riesgo de complicaciones posoperatorias que pueden tener que ver con la herida quirúrgica, como son la infección o los hematomas, está ausente. No necesitamos habitualmente realizar canaloplastias. Esto evita el riesgo de estenosis postquirúrgica del conducto adictivo externo. Tenemos una visión directa entonces de toda la membrana timpánica y de las estructuras del oído medio, es decir, de la cadena circular, el facial, la ventana redonda, ventana oval, bueno, por supuesto, la descendente del yunque, la articulación incuboestapedial, los recesos, fundamentalmente el receso facial, el seno timpánico posterior. También vamos a ver el protímpano. Vamos a poder visualizar perfectamente el anus anterior y el límite anterior, que a veces es difícil con el microscopio, si no hacemos una canaloplastia, de la perforación de la membrana timpánica. Y evaluar en forma correcta, y para esto utilizamos o el endoscopio con 30 grados de angulación o el de 45 grados, las rutas de ventilación del oído medio, porque el tratamiento de las rutas de ventilación del oído medio es fundamental para evitar que se produzcan reperforaciones. Bueno, las desventajas de esta técnica, fundamentalmente, cuando empezamos a realizarlas, las primeras cirugías resultan un tanto dificultosas, porque, bueno, tenemos que adaptarnos, si estamos acostumbrados al microscopio, a no utilizar la mano contralateral. La mano contralateral obviamente no podemos instrumentar, usamos el endoscopio, entonces no contamos con la aspiración, que es la clave, sobre todo en la primera etapa, o los primeros pasos de la timpanoplastia. Como mencionaba anteriormente, la técnica es difícil, la técnica overlay es difícil. Cuando realizamos una timpanoplastia overlay,
Al principio cuesta un poco, yo no la recomiendo, porque bueno, el manejo del instrumental con una sola mano, poder decolar perfectamente el colgajo timpanomatal y separar la capa epidérmica de la capa fibrosa no es fácil, es una maniobra compleja, por lo tanto, en principio no la recomendamos. Si bien nosotros no la hacemos, por una cuestión digamos, de gusto personal, pero en diferentes congresos hemos visto otros colegas que usan esta técnica para determinado tipo de perforaciones con muy buenos resultados. Bueno, como conclusión, nosotros creemos que el endoscopio ha transformado la forma de poder observar, de poder entender, de tratar la patología crónica del oído medio, en este caso particularmente de la otitis media crónica simple, mejora y mucho la visualización de las estructuras de la caja timpánica, nos permite explorar adecuadamente esos recesos, sobre todo el seno timpánico posterior, que como sabemos es asiento de patología crónica, como puede ser el caso de los colestatomas, y además, obviamente, explorar las vías naturales de ventilación, y si están obstruidas, por supuesto, abrirlas. Esto es lo que mencionaba, nos da la posibilidad de restaurar estas vías de ventilación, y de esta forma recuperar la función ventilatoria del oído medio, y particularmente de los espacios epitimpánicos, mediante una reconstrucción mínimamente invasiva. Y por último, quería invitarlos, a los que quieran participar, el sábado 14 de noviembre, lamentablemente ahora todo es virtual, no podemos viajar a Boston, que es donde se hace este simposio. Vamos a tener un simposio de cirugía endoscópica, de oído y de base de cráneo, e incorporando también en estas técnicas el uso del exoscopio. Así que los que quieran participar, después les paso el mail, va a estar mi mail inscrito ahora en la última diapositiva, me mandan un mensaje y yo les reenvío el link para poder inscribirse. Tiene un costo, pero creo que vale la pena, es muy interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad que muy, muy claro, muy didáctico. Buenas imágenes. Te quería hacer algunas preguntitas. Cuando Sí. haces cuando vas antes de hacer la incisión y todo eso, ¿le sacás el anillo fibroso a la perfo? Sí, 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 sí. Sí, la imagen no se vio, porque bueno, cuando edité el video, Está bien, quedó perfecto. fuera. Pero esa maniobra la hago siempre, porque bueno, el riesgo de que no prenda el injerto si no haces eso es bastante Claro, elevado, así que la hacemos, sí, sí. Una puntita muy delicada se puede hacer perfecto. está bien. Después me llamó la atención, o sea, lo minucioso por ahí que tenés para medir el espesor del cartílago. ¿Influye mucho en eso, en el Mirá, tema de la... sí, Porque es una excelente. eso de los 0,5 milímetros es muy, muy Sí, específico, muy... mirá, es una excelente pregunta. Vos sabés que yo estaba en la duda de comprármelo, bueno, al final lo compré, lo usamos bastante, sobre todo en adultos, donde vos tenés un cartílago un cartílago tragal mucho más espeso, mucho más grueso, perdón, de mayor Sí. diámetro. En los pediátricos no es tanto el problema, pero por ejemplo, el año pasado en la academia en Boston, le pregunté a un colega y amigo, Brandon Isaacson, que tiene está en Dallas, tiene mucha experiencia en cirugía endoscópica de oído, y me dijo que él no lo usa. Así que la verdad que sinceramente, bueno, ahí me digo, ¿para qué lo compré? Pero bueno, lo No, uso, y el tema es que hay muchas publicaciones que hablan de esto, de que un claro, cartílago menor a 0,5 minutos por lo menos te garantiza que no va a interferir en la transmisión del sonido. claro, Así que perfecto. prefiero usarlo. Bárbaro, bárbaro. Sí, sí, no, me parece recontra correcto. Va. Después te quería preguntar, vos encontraste ahí la mucosa inflamada. ¿Hay alguna, Sí. cuánto tiempo esperás vos a que no supure el oído antes de hacer la timpanoplastia? Mira, generalmente lo que hacemos es darle gotas con corticoide, o floxacina. Con corticoide no se puede usar, pero lamentablemente el vehículo que usan las gotas con corticoide tiene un vehículo alcohólico y, bueno, genera mucho ardor, mucha inflamación. Con Sí, ofloxacina sí, al 0,6%, aproximadamente
2 meses, 1 mes y medio, 2 meses, y si vemos que no hay cambios, bueno, ahí ya le proponemos la cirugía. Obviamente le decimos que el riesgo de que haya una reperforación es un poco mayor, porque, como veíamos en la cirugía, la mucosa estaba muy edematizada, muy inflamada, pero bueno, por eso la decisión de usar este doble injerto con cartílago y pericondrio. Pero Sí, más o menos es un tiempo. generalmente yo tenía entendido que eran 3 meses, pero como que también había leído que había escuelas que lo hacían hasta en pleno periodo agudo, o sea, no. Yo en pleno periodo agudo no lo recomendaría. Sí puede ser 2 meses, 3 sería lo más prudente. Está Sí, bien. sí. Sí, lo importante es que tenga una buena función tubárica y bueno, todos los mecanismos. Y por último, si podías repetir cuáles eran las elecciones tuyas en el tipo de hacerlo under. eh, Sí, bueno, la técnica es una cosa muy extraña, ¿no? Under-over, pero la vimos, estuvimos ya hace muchos años, cómo pasan los años, es increíble, empezás a rememorar cosas. En el 2015 estuvimos haciendo una rotación, yo estuve casi 1 mes en Fortaleza con Joao Nogueira, y Joao hacía esta técnica, esta mezcla under-over, se coloca el cartílago, él lo usa mucho, en forma de escudo, con una especie de, digamos, de cotadura en B que se va a anclar sobre el mango del martillo y sobre eso pericondrio. Y después descendés el colgajo tímpano-meatal. Pero se puede usar perfectamente una técnica por debajo del mango del martillo, una técnica under. La over, ya te digo, yo no la hice nunca, no es con el endoscopio, no es una técnica, digamos, que en principio ya la recomendaría con endoscopio porque es muy delicado poder decolar la capa epidérmica de la membrana timpánica, del remanente timpánico, y separar la capa fibrosa. Estás usando una sola mano, tenés que tener mucho manejo. Entonces, la técnica overlay yo la dejaría para la gente que maneja el microscopio, que mucha gente lo maneja muy bien, con un excelente resultado, y aquellos que quieran hacer técnicas endoscópicas, la timpanoplastia endoscópica, primero tener mucha experiencia con las técnicas anteriores, la under o la under-over, y después largarse a hacer cirugías con timpanoplastias con técnica de overlay. Bueno, perfecto. No sé, Carolina, hay agradecimientos y felicitaciones. Acá nos escriben en el chat. Y bueno, Bueno, me alegro mucho. no sé, Carolina, si hay alguna otra pregunta, no sé si alguien quiere preguntar de los que están participando de este encuentro. No, por ahora ninguna pregunta. Así que bueno, estuvo excelente la disertación. Muchas gracias. Gracias, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un honor poder participar. No, el honor es La verdad nuestro que hayas venido, Diego. lástima no estar allá, pero bueno, ya se va a poder, ya se va a poder. Sí, ya vamos a poder. Bueno, no sé, Caro, si querés presentar para la próxima semana lo que vamos a tener e invitarte también a vos, Diego, para esta Perfecto. charla. Bueno, bárbaro. Ahí pongo compartir. ¿Ahí se ve? Te está cargando por ahora. ¿Y ahora? Ahí sí, ahí Ahí perfecto. sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, los invitamos para participar en la semana que viene, el próximo encuentro virtual. Va a ser, ahí está mal, en realidad sería el martes 10 a las 15 horas. La disertante es la doctora Gloria Ford y va a hablar sobre implicancias otorrinolaringológicas de la fisura labio-alveolo-palatina. Bueno, bárbaro, Caro. Bueno, muchas El martes gracias a todos y bueno, nos vemos el martes que viene. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos vemos el martes que viene. Muchas Gracias, gracias. gracias a vos, Muchas Diego, gracias. y un gusto. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.